Buenos días, compañeros. Nosotros somos, bueno, no conozco el número de equipo, pero pues nos toca introducirles, bueno, dar el tema de traumatismo vascular y nervioso de cuello. Somos López Zavala Fritz Jorgen, Mauricio Hernández Montserrat y López Luna Araceli Guadalupe. Así que comenzamos. Ok, a ver. No quiere cambiar. Ahí estuvo. Buenos días, compañeros. No sé si me escuchen. Sí. Ok. Bueno, rápidamente, para las descripciones de estas lecciones, las van a clasificar en 3 zonas. Esta clasificación es importante porque debido a la zona donde nos encontremos o la zona lesionada, es donde vamos a saber qué tipo de estructura fue la que está dañada. Pues la primera zona va a estar en lo que es, va a ir más que nada de lo que es la base del cuello y la entrada torácica. Y pues esta se va a extender desde la muesca esternal y las clavículas hasta lo que es el cartílago cricoides. Siguiente, por favor. Las estructuras que va a contener esta primera zona va a ser las arterias carótidas proximales, la arteria vertebral, los ápices de los pulmones, la tráquea, también venas yugulares, el nervio craneal 10 o el nervio vago, la médula torácica, el ducto torácico, glándula tiroides y la vasculatura de salida torácica de las arterias y venas subclavias. Siguiente, por favor. En lo que es la zona 2, vamos a también llamarle cuello medio. Este va a ir de lo que es el cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, como se muestra en la imagen. Siguiente, por favor. Y las estructuras que vamos a encontrar en esta va a ser arteria carótida común, las ramas internas y externas de las arterias carótidas, venas yugulares, arterias vertebrales, la médula espinal, los nervios laringeos vagos y recurrentes, y bueno, entre otras estructuras que podemos observar ahí en el cuadro. Las que les mencioné son las que, pues, en nuestro tema prácticamente nos toca, que son las vasculares y las nerviosas. Siguiente, por favor. Y en la última zona, esta va a ir por encima del ángulo de la mandíbula hasta lo que es la base del cráneo. Y pues prácticamente las estructuras que podemos encontrar van a ser las venas yugulares, arterias vertebrales, nervios craneales de 9, 10, 11 y 12, y la cadena simpática, entre algunas otras. Y pues si se dieron cuenta, esta anatomía clasifica de abajo hacia arriba, de caudal a cefálico. Siguiente, por favor. Entonces, prácticamente, pues esta clasificación va a ser importante para poder saber cuál es la localización de la lesión nerviosa o vascular. Bueno, comenzando como tal, con el trauma de cuello, vamos a tener que el trauma penetrante va a ser el más frecuente y el que va a afectar más a los vasos y a los nervios. Por lo tanto, nos vamos a enfocar más en este tipo de trauma, que es el trauma penetrante. Y bueno, las lesiones penetrantes en el cuello van a ser lesiones que van a resultar de heridas de bala, heridas con arma blanca o con escombros penetrantes, por ejemplo, los vidrios. Y estos van a penetrar al platisma y van a causar lesiones que pueden ser mortales, principalmente en los sistemas aerodigestivos y neurovasculares. Va a comprender del 5 al 10% de la totalidad de las lesiones traumáticas penetrantes y va a ser originado principalmente por agresiones físicas. La mayor parte de estas lesiones van a afectar a las venas yugulares, las arterias carótidas y las ramas de esta. La mayor incidencia la van a presentar los varones y tenemos que hasta el 30% de los pacientes con lesiones penetrantes en el cuello
van a presentar lesiones vasculares concomitantes. Y vemos que tiene una alta mortalidad que va a ser del 20 al 40%. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, vamos a tener lesiones de baja velocidad y lesiones de alta velocidad. Las lesiones de baja velocidad van a tener una trayectoria errática e impredecible a través del tejido blando. Y las de alta velocidad van a tener una trayectoria directa y predecible a través de huesos y tejidos blandos. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando con las lesiones vasculares. En las lesiones penetrantes, el tipo de patrón de lesión pues va a estar en relación con las características cinéticas del agente que lo está causando, los cuales, además de incluir el daño directo, pues van a producir lesiones secundarias por estiramiento de la íntima, llegando a causar disección, formación de pseudoaneurismas, puede haber sección o fístulas arteriovenosas. Las lesiones venosas. Las lesiones venosas van a ser las más comunes en el trauma penetrante de cuello y pueden afectar a diversas venas, pero con mayor frecuencia afectan a las venas yugulares, aunque también pueden afectar a las vertebrales. Como afectan con mayor frecuencia a las venas yugulares, estas van a constituir un 3.5% de todas las lesiones venosas. Sin embargo, estas son subdiagnosticadas porque la presión baja del sistema venoso usualmente va a tapar o ocluir una hemorragia o un hematoma. Entonces, las lesiones venosas, pues a menudo no se diagnostican como tal por sí mismas, sino que son diagnosticadas durante la exploración de una lesión arterial y ocasionalmente cuando se realiza un angiograma para evaluar una lesión de alguna arteria. Y bueno, cuando se encuentra una lesión yugular, es importante colocar al paciente en una posición de Trendelenburg para prevenir un embolismo aéreo. La siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones de la arteria carótida, estas van a constituir de un 5 a un 10% de las lesiones arteriales. El trauma penetrante va a ser la causa principal de las lesiones carotidias y en un 10% el trauma penetrante va a ser el responsable de estas lesiones. Va a tener una mortalidad alta, considerable, de un 10 a un 30%. Y hasta un 40% va a presentar daño neurológico. Vamos a tener que el cuadro clínico típico pues va a ser un hematoma creciente cervical, frémito y ausencia de pulso carotidio. Estos son como los signos más importantes y algunos signos leves que también se pueden presentar. Va a ser la ausencia de pulso en la arteria superficial temporal, una hemorragia activa en la orofaringe y o cuello, un ensanchamiento mediastinal. Además, también se puede presentar la disfunción del 9º y del 12º par craneal. Puede estar presente también un déficit neurológico contralateral, pero puede estar asociado a lesiones craneales. La siguiente, por favor. En cuanto a las lesiones de la arteria vertebral, pues estas van a ser muy poco comunes y muchas de ellas pues, no se reconocen. La incidencia va a variar de un 1 hasta un 7.4%, dependiendo del mecanismo de la lesión. Un 30% va a presentar signos leves, como un hematoma estable o una leve hipotensión. Y esta generalmente se va a asociar a fracturas vertebrales. Un 50% va a presentar signos severos de trauma vascular, como una hemorragia o un hematoma en expansión. Y un 20% no va a presentar signos clínicos de lesión vascular. Los signos neurológicos, pues casi nunca los vamos a encontrar, aunque si la lesión es bilateral, pues sí pueden ocurrir manifestaciones neurológicas
fisiológicas, además de los signos clínicos que ya comentamos. La siguiente, por favor. Bueno, las lesiones de los vasos subclavios. Estas se encuentran lesiones de estos cerca del 4% de los pacientes con traumatismo penetrante de cuello. Y la mortalidad en un hospital puede variar desde un 5 hasta un 30%. Sin embargo, se dice que la mortalidad global es aún más alta. Y bueno, la mortalidad va a ser principalmente por embolia de aire o incapacidad de las venas para contraerse y para controlar la pérdida de sangre. Algo muy importante es que en el tratamiento debe evitarse la ligadura de la arteria subclavia en todo lo posible, ya que hay un peligro al poder desarrollar el síndrome de secuestro de la subclavia si la ligadura se hace de manera proximal en relación a la arteria vertebral. Se va a invertir el flujo para tratar de irrigar la zona. Se va a reservar la ligadura para los pacientes cuyo estado va a ser grave. Y bueno, las venas subclavias deben repararse solo si no se produce estenosis. En general, la ligadura se va a tolerar bien y no va a producir secuelas tardías graves. Siguiente. En el tema de lo que son las lesiones nerviosas, tenemos de dos tipos, tanto las que pueden afectar como tal el sistema nervioso central, en este caso nos referimos a la médula espinal, o los que pueden afectar al sistema nervioso periférico, dentro de los cuales pues tenemos a los nervios craneales, que pueden ir desde el 7 hasta el 12, también la cadena simpática, algunas raíces nerviosas periféricas o inclusive el plexo braquial. Siguiente, por favor. Dentro de los daños que pueden ocasionar, hay varios síndromes que es importante mencionarlos porque tienen ciertos datos característicos que pueden ayudarnos al momento del diagnóstico. Este primero es el síndrome de Horner y pues va a ser la lesión a la cadena simpática que como tal va a estar ocasionando miosis ipsilateral con ptosis palpebral y también puede estar ocasionando anhidrosis del lado ipsilateral de la cara. Y este tipo de lesión, o más bien este síndrome, lo vamos a observar con mayor frecuencia en lo que es la zona 1 de las zonas anatómicas que les había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de las clasificaciones, bueno, dentro de la clasificación que les mencioné de si era sistema nervioso central o periférico, a las de sistema nervioso central hay una clasificación como tal que nos da la escala de ASIA, que es la American Spinal Cord Injury Association. Esta va a dividir como tal la lesión en completa o incompleta. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, completa es que no haya ninguna función de parte sensitiva o motora. Y en la incompleta es que puede haber una función que sea de tipo sensitivo o de tipo motor. Dentro de las incompletas, los va a estar subdividiendo o subclasificando en 5 estadios, por decirlo así, que va de la A a la E. Y bueno, pues la A se refiere a una lesión completa, sensitiva y motora. La B, que sería pues la lesión de tipo completa, la primera. De ahí va descendiendo y lesión incompleta, la B, lesión incompleta sensitiva y completa motora, es decir, existe alguna. En la C, lesión incompleta sensitivo-motora no útil. La D, lesión incompleta sensitivo-motora útil. Y la E, función sensitiva y motora normales. Siguiente, por favor. Bueno,
Según el nivel que esté dañado, va a ser como tal la lesión neurológica que vamos a tener, ¿no? Los signos más que nada. Y de los principalmente mortales que pueden llegar a existir son los que son a nivel de C4 hacia arriba, es decir, C4, C3, C1, C2, son los que son que tienen más índice de mortalidad. Y si se secciona a nivel de C1 o C2, nos puede producir lo que es un paro cardiorrespiratorio, porque pues vamos a estar afectando al bulbo raquídeo y pues evidentemente producir la muerte. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, le puedes pasar a la siguiente y ahorita regresamos a esta, por favor. Ok. De la clasificación de Asia que les había mencionado, las incompletas van a ser los síndromes medulares, que nos vamos a referir a que alguna parte o alguna división de nuestra médula espinal va a estar siendo lastimada. En este primero nos vamos a enfocar a lo que es el síndrome centromedular o de Schneider. Este principalmente va a presentarse en personas que como tal ya tienen cambios degenerativos, es decir, personas mayores y que como tal tengan algún tipo de accidente, algún traumatismo cervical, obviamente que principalmente sea por hiperextensión del cuello y que pueda llegar a ocasionar este tipo de síndrome. Entonces, ¿qué puede llegar a presentar el paciente? Bueno, debilidad de predominio en miembros superiores y también con relativa preservación motora de los nervios inferiores, afectación sensitiva que puede ser variable y pues en este caso se va a estar preservando lo que es la sensibilidad perianal en un 75%. Entonces, esto es importante, la característica es que se presenta en personas mayores que como tal ya tienen cambios degenerativos. Siguiente, por favor. El siguiente síndrome medular es el síndrome de Brown-Séquard. Este se refiere como tal a la hemisección lateral de la médula y nos va a estar produciendo hemiplegia ipsilateral y pérdida contralateral del dolor, así como de la sensación de la temperatura. Siguiente, por favor. Este otro tipo de síndrome es el medular anterior. Y este como tal, como se puede observar en la imagen, habla de lesión de fibras nerviosas de la parte anterior y media de la médula. Y bueno, ¿qué tipo de sintomatología va a estar presentando el paciente? Pues prácticamente es por debajo de la lesión, va a estar presentando función motora que puede ir variable, digamos, porque va a estar perdiéndose esta, pero no es como tal una función motora que se pierda por completo, sino puede presentar diferente tipo de sintomatología. De la que más se menciona es la parálisis flácida y sensibilidad termalgésica también se va a encontrar perdida y pues va a estar preservada como tal la sensibilidad propioceptiva y discriminativa, puesto que la parte posterior no está afectada. Siguiente, por favor. En este síndrome que estamos hablando que la parte afectada va a ser la posterior, va a llegar a producir flacidez muscular, hiporreflexia táxica y pérdida de la propiocepción. Y pues en algunos casos nos mencionaba la literatura que puede llegar a acompañarse de incontinencia urinaria. Siguiente, por favor. En lo que se refiere a la lesión de los nervios periféricos, la literatura marcaba que esta a veces no es que no fuera tan frecuente, sino que a veces era como infradiagnosticada
o no se hacía el diagnóstico al momento, puesto que había como, se acompañaba de alguna otra urgencia que tendría como mayor preocupación para el médico, ¿no? Y pues dentro de los nervios craneales que tenemos que como tal hacer la evaluación es principalmente el nervio facial. De ahí nos seguimos con los pares craneales 9, 10 y 12. Seguimos después con, bueno, conforme vaya nuestra evaluación, pero son de los que tenemos que tomar en cuenta el 12, el 9, el 10 y el 11. Son de los que principalmente pues tenemos que tomar en cuenta, así como del 7. Y le puedes regresar, por favor, a la de tetraplegia. Ok. Y bueno, pues una de las principales complicaciones que puede llegar a haber, pues es la tetraplegia. Y esta es porque vamos a encontrar una lesión entre C1 y C8. Esta pues va a ocasionar parálisis y pérdida de la sensibilidad, tanto de los brazos, manos, como en lo que es el tronco y las piernas. Y pues vamos a tener como una variante dependiendo el nivel afectado en nuestra columna cervical. Si se encuentra a nivel de C1 a C3, pues estos principalmente van a tener afectados los músculos de la respiración, los brazos, el tronco, las piernas y suelen precisar de ayuda para respirar, puesto que está más cercana a la lesión a lo que es el bulbo raquídeo. Y en C4, si está la lesión a este nivel, pues va a haber una variante que va a hacer que los músculos de la respiración tienen cierta función, pero pues se va a acompañar de parálisis del resto de los músculos de los brazos, el tronco y las piernas. Entonces, pues estas son como las variantes que podemos llegar a encontrar en la tetraplegia. Siguiente, por favor. Fritz, no te escuchas. Ya estuvo, ya. ¿Ya me escucho? Sí. Perfecto. Bueno, y ya como muchos compañeros mencionaron anteriormente en sus exposiciones, y ya mencionamos también nosotros, tenemos la presencia de signos duros y signos blandos. Ahora, las señales duras nos van a indicar la presencia de una lesión grave y va a generalmente requerir un traslado a quirófano. Aquí tenemos una pequeña tabla en la cual resume los signos duros y signos blandos, pero pues si no, también la tenemos acá. Ay, es que se está muteando. ¿Ya? Perfecto. ¿Me escucho? Sí te escuchas. Perfecto, gracias. Bueno, los signos duros de lesión vascular pueden incluir una hemorragia grave o incontrolada, hematoma pulsátil o de expansión rápida, frémitos y soplos, hipotensión que no responde a reanimación intensiva con líquidos, un pulso radial ausente o disminuido y déficits neurológicos compatibles con isquemia cerebral. Y para nuestros signos leves vamos a tener heridas de proximidad, hemorragia leve, hipotensión leve que responde a la reanimación con líquidos, hemoptisis menor, hematoma no expansivo y disfonía y disfagia, como también vieron en la tabla. Bueno, ya de lesiones vasculares es prácticamente lo mismo. Va a ser directamente que incluyen shock, hemorragia intensa, pulsos periféricos disminuidos, déficits neurológicos, hematomas en expansión y demás. Y los sutiles van a incluir no expansivos, sangrados leves, hipotensión transitoria y ya. Bueno, ahora, los pulsos intactos, en este caso no nos van a negar la posibilidad de lesión vascular, y los déficits neurológicos globales pueden deberse a una lesión vascular en lugar de una lesión directa al sistema nervioso central. Hay que aprender a diferenciar entre lo que acaba de pasar en nuestra lesión. Para lesiones del sistema nervioso podemos tener que la herida penetrante de cuello puede afectar al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico, como ya mencionaron mis compañeras. Vamos a ver que en la lesión de médula espinal alta puede resultar en un shock neurogénico con hipotensión y bradicardia.
Las lesiones parciales del cordón crean combinaciones variables de deficiencias motoras y sensoriales según la ubicación, como ya mencionó la compañera, la tetraplegia y la cuadraplegia. Bueno, la paraplegia y la tetraplegia. También el síndrome de Brown-Sequard, que mencionó otra compañera anteriormente, que va a ser una hemiplegia lateral de la médula espinal, va a producir una hemiplegia ipsilateral y pérdida contralateral del dolor y la sensación de la temperatura. Nuestra hemiplegia va a ocurrir a nivel de la lesión, mientras que los déficits sensoriales ocurren en uno o dos niveles en la parte inferior. De la médula espinal anterior vamos a tener que esto nos produce parálisis bilateral o déficits motores de gravedad variable, de la sensación del dolor y de la temperatura, pero pues se va a conservar nuestra propiocepción. Y de la médula espinal dorsal vamos a tener que las lesiones de este lugar van a producir flacidez muscular, hiporreflexia, ataxia y pérdida de la propiocepción. Las lesiones de nuestros nervios periféricos pueden no ser obvias a menos que se realice un examen neurológico con cuidado. Como mencionó la compañera, el examen neurológico por pares va siendo a través del habla y demás funciones. Cuando se evalúe, como ya dijimos, el habla del paciente, vamos a evaluar el nervio 9, 10 y 12. Luego tenemos el movimiento del paladar con el par craneal 9 y 10, la lengua, par craneal 12, encogimiento de hombros, par craneal 11. Estas funciones nos van a involucrar a los nervios craneales que se lesionan con mayor frecuencia. El séptimo par craneal puede lesionarse, en este caso, cerca del ángulo de la mandíbula, y va a ser importante evaluar temprano la función del nervio facial. Ahora, para diagnóstico, tenemos que, nuestro objetivo de la evaluación clínica va a ser detectar pacientes que se pueden beneficiar en un procedimiento invasivo, el cual se establece a partir de la estimación de riesgo en base a los signos que ya mencionamos anteriormente. En pacientes con criterio de alto riesgo de lesión neurológica que están aquí, por lesión vascular, es prioritario realizar estudios definitivos antes de que los signos de déficit neurológico se hagan presentes. Estos son los criterios de alto riesgo de lesión neurológica: una hiperextensión, flexión o rotación, lesión grave de tejidos blandos del cuello, fractura cervical, lesiones por cinturón de seguridad en el cuello, fractura de base de cráneo y alteraciones neurológicas inexplicables. Bueno, los métodos más utilizados para nuestros diagnósticos son la tomografía computada con angiografía, angiografía convencional de 4 vasos y la ecografía dúplex color. La geografía digital. Bueno, esta va a poseer una sensibilidad superior al 99% para detectar lesiones vasculares del cuello. Tiene además un valor predictivo de sobrevida, a lo cual se le suma la posibilidad terapéutica endovascular. Como desventaja vamos a tener que es un método invasivo y requiere la disponibilidad de un equipo de hemodinamia. Aquí pueden ver una imagen en la cual se observa la técnica. Tenemos también la tomografía computarizada con angiotomografía. Esta va a poseer índices de sensibilidad similares a la arteriografía, con la ventaja, que no la tiene la otra, de ser no invasiva. Es menos costosa y la posibilidad de estudiar pacientes con traumas múltiples. Ahora, esto nos va a funcionar porque esto solamente se hace en un solo método y actualmente es el estudio de elección para este tipo de pacientes. Aquí podemos observar una imagen de la técnica. Y tenemos después la ecografía asociada a Doppler. Esta es de bajo costo, es no invasiva y no expone al paciente a radiación. Posee, ahora sí, entre comillas, en manos entrenadas, una sensibilidad similar a la tomografía, entre 90 y 95%. Tiene como ventaja la disponibilidad del método, ser dependiente del operador y la baja sensibilidad para detectar lesiones de la íntima con flujo conservado. Esto es más de si la persona que la está realizando es capacitada o no y tiene experiencia para hacerlo. Y rápidamente nos vamos al tratamiento. Bueno, desde el punto de vista táctico debemos de dividir el manejo de los pacientes en dos formas: el manejo inicial y el manejo definitivo, de acuerdo a las características de nuestro paciente. Vamos a abarcar diferentes instancias diagnósticas de acuerdo a la sospecha de lesiones específicas, basada en el mecanismo de trauma y hallazgos del mismo examen clínico. Para el manejo inicial, el manejo inicial de los pacientes en trauma de cuello no debe diferir del manejo de cualquier paciente de víctima de trauma, el cual está regido por las normas de la sistemática del Advanced Trauma Life Support. Las prioridades son el manejo de la vía aérea, la ventilación, circulación con control de la columna cervical y por medio de la evaluación primaria, reanimación, anexos de la evaluación primaria. De hecho, para resumirlo un poco, lo primero que se debe hacer en una lesión es manejar la vía aérea. Después es estabilizar cualquier posible hemorragia y luego es asegurar la columna. Pero continuamos.
Como ya mencioné, el manejo de la vía aérea presenta la primera prioridad, presentando en desafíos particulares pacientes con trauma de cuello. Los mecanismos de afectación de vía aérea, más allá de los generales de trauma, incluyen lesiones laringotraqueales, que a mi parecer ya las vimos, por trauma abierto cerrado y las lesiones vasculares que estamos viendo. Ahora, nuestro control de hemorragia no va a diferir de las normas generales de manejo inicial. La reanimación hemodinámica incluye la reposición con líquidos isotónicos y el control de la hemorragia. Bueno, el control de la hemorragia visible debe establecerse por medio de compresión digital, como pueden ver en la imagen, ya sea directa o con las gasas. No es aconsejable la electrización inicial de ligadura, clampeo o transficción de estructuras vasculares del cuello sin visualización directa. Ahora, en caso de una hemorragia orofaringe exsanguinante, es factible el control de la hemorragia por medio de la resección de vía aérea quirúrgica por medio del packing, como pueden ver en la imagen. La persona está rellenando la herida, no está solamente taponándola, debido a que es algo un poco más profundo. Ya para nuestro manejo definitivo, vamos a tener que, después de todo el paso inicial de haber sido clasificados y seleccionados, tenemos que seleccionarlos en base a parámetros que puedan determinar qué pacientes se benefician de nuestros procedimientos, ya sean invasivos o no. Van a clasificarse en estables e inestables. Nuestros pacientes inestables van a ser aquellos que se presentan hemodinámicamente mal o inestables, con shock recurrente o persistente, con sangrado activo, hematoma pulsátil o expansiva, que como pueden recordar, son presencias de signos duros. Estos pacientes, una vez realizada la estabilización inicial, deben ser llevados inmediatamente a quirófano para la resolución de lesiones que ponen en riesgo la vida. Las lesiones más frecuentes son las lesiones venosas y yugulares. Los pacientes estables, en otro caso, pueden ser clasificados en sintomáticos o asintomáticos. El objetivo principal va a ser detectar qué pacientes pueden proceder a un procedimiento no operatorio y quiénes no. Ahora, los pacientes estables con signos o síntomas inequívocos de lesión vascular, como son, ya vimos, el soplo, hematoma, hemoptisis, salida de aire, sangre o saliva por la herida, deben ser sometidos a cervicotomía de urgencia. Pueden ver ahí son los planos de cervicotomía, pero esto es principalmente más en la zona 2. Directamente deben pasar. Los pacientes con heridas en zona 1 y 3, debido a la complejidad de su abordaje, como ya mencionó mi compañera, la zona 1 y la zona 3, donde se encontraban, pueden beneficiarse de la realización de una arteriografía y estudios endoscópicos o contrastados. ¿Sí me estoy escuchando? Sí. En este tipo de pacientes podemos optar dos conductas, la exploración quirúrgica o el manejo selectivo, para determinar qué pacientes van a, ahora sí, como igual que los estables, quienes no van a beneficiarse de una exploración quirúrgica o tratamiento no operatorio. Y también tenemos el manejo conservador, el cual va a ser nuestra estrategia preferida para la mayoría de centros de traumatología, con signos menores. El manejo conservador, en pocas palabras, es una observación durante 24 o 48 horas, una usatura de heridas de primera intención y conceder cobertura anatómica, antibiótica que diga, y vacuna antitetánica. Y ya en equipos con mayor experiencia, la tomografía puede detectar en manera satisfactoria los 3 sistemas más afectados. La tomografía va a ser nuestro método de elección como estudio inicial en pacientes en los cuales el mecanismo de trauma se sospecha lesión vascular o redigestiva. Y ya el último grupo nos lo constituyen pacientes en los cuales no presentan signos y síntomas de lesión vascular. En estos pacientes no descarta la presencia de lesiones, sin embargo nos permite el manejo conservador, que es la observación, la sutura y el manejo antibiótico. Vamos a orientar a métodos complementarios también. Y la toma de decisiones ya es muy individual del doctor, o sea, ya depende cómo evolucione. Ahora, para lesión nerviosa, mayormente tenemos tratamientos que incluyen la descompresión quirúrgica, el control hemodinámico y el uso de metilprednisolona, el cual es dado como tratamiento precoz. Estos se asocian a una modesta recuperación. Sin embargo, lo principal es la fijación de la columna vertebral, que es la manera más útil de evitar daños y nos va a ser muy útil a la hora de trasladar o de necesitar trasladarlo. Bueno, hablando ya en datos de técnica, vamos a tener que en las lesiones de zona 1, debido a la complejidad de su abordaje, vamos a ser candidatos a la realización de una arteriografía,
Cuando esto no es posible, debe considerarse exploración quirúrgica para el control de hemorragia. Los accesos más usados para este caso van a ser la toracotomía anterior, como pueden ver en la imagen, y la esternotomía mediana. Así que también hay accesos transclaviculares y extensión de abordajes, pero pues eso ya es aparte. Directamente, las lesiones vasculares, nuestra primera prioridad es el control de la hemorragia. Vamos a tratar de usarlo a través de un clampeo proximal y distal a la lesión, como pueden ver en la imagen. Las lesiones de arteria subclavia, así como las de la carótida primitiva, deben ser tratadas en forma primaria con las técnicas habituales de reconstrucción vascular, lo que incluye sutura primaria, anastomosis término-terminal, reconstrucción de injerto prostético o vena autóloga. ¿Me escucho? Sí. Ok, perfecto. Es que me salió aquí algo raro, pero bueno. Bueno, las lesiones de la vena subclavia deben repararse en forma primaria de ser posible, pero pues su ligadura puede efectuarse de forma segura con poca morbilidad. Las lesiones de la vena yugular, si no me recuerdo, esto ya lo mencionó la compañera también, es posible de la reparación en forma primaria, pero pues lo más adecuado es su ligadura en situaciones de control de daño. Nuestro manejo quirúrgico en zonas específicas para la zona 2 va a ofrecer distintas técnicas para cada tipo de lesión. La elección de distintas maniobras en este aspecto debe ser individualizada en base a la experiencia y los recursos disponibles. El primer objetivo va a ser el control proximal y distal a la lesión por medio de la exclusión vascular por clampeo. Lo pueden ver, ahí está en sección de la clavícula. Ahora, el tratamiento ideal va a ser la reparación primaria por medio de anastomosis, sutura primaria o reconstrucción. En los casos en los que la reparación primaria no sea posible, la arteria carótida debe ligarse, sin mayores consecuencias. O sea, prácticamente nuestro método para tratar esto va a ser o tratar de reparar, ya sea vena con vena o de primera intención, o tratar de ligar. Y ahora para la zona 3 de Room, esto es un poco más complejo debido a la misma localización. Esta área puede recurrir desde mandibulotomía, sección de ligamento estilomandibular, incluso nos puede llevar a una craneotomía. Así que estos pacientes nos va a servir bastante el uso de técnicas de tratamiento endovascular por arteriografía. Bueno, y de no ser posible esto, podemos recurrir a maniobras menos complejas, como el manejo contemporizador e inclusive de maniobras de control de daño. También podemos usar un catéter Fogarty número 4, como pueden ver en la imagen, aquí están los Fogarty, por medio de una arteriotomía proximal a la oclusión. Nos puede ser útil en hemorragias exsanguinantes. Y ya, en cierta forma, para finalizar, la arteria carótida interna puede ser ligada a base del cráneo. Es importante destacar que debido a la circulación colateral del polígono de Willis, debido a esto puede ser ligada. Puede haber arterias retrógradas, sin embargo, en ocasiones va a ser necesaria la realización de un packing en el sitio de entrada de la base del cráneo. En cuestión de tratamiento es, pues ya muy simple, ya lo mencionamos. Intentar reparar y si no se puede, ligar y ya. Después, para finalizar, vamos a hacer un algoritmo de manejo en el cual tenemos, pues ya lo pueden analizar o se los describo, pues el paciente inestable directamente mencioné que va a cervicotomía. El paciente estable se determina si es sintomático o asintomático. Ya el sintomático menciona dónde está la lesión y cómo va a proceder. Ahí lo tenemos todo. Esta es nuestra bibliografía y continuamos con nuestro caso clínico. ¿Y qué pasa si yo hago ligadura de la vena yugular interna? Ya de la lesión de la carótida, cierre primario o anastomosis terminal o colocación de parche, pues en el momento a lo mejor se podría hacer en lo que es en o en el servicio de urgencias mientras no se lleva lo que es a cirugía. Puedes poner una pinza y órale. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú haces una ligadura de la yugular?
No sabría decirle, doctor. ¿Alguien sabe cómo es el drenaje a través de la presa de erófilo? Seno lateral, seno sigmoideo, vena yugular interna. Entonces, de la presa de erófilo, obviamente se va a desviar la circulación hacia la yugular interna contralateral. ¿Quedamos? Entonces, en ese sentido, se hacen las ligaduras cuando realmente no tenemos a la mano a la mejor material instrumental o recursos, más que nada para hacer la ligadura, el cierre primario o el parche de vena. Ok, entonces aquí es muy importante, sobre todo no tenemos bueno, aquí tenemos que hacer hincapié mucho sobre el control, sobre todo con collarín rígido en pacientes que tengan alguna lesión, ya sea por arma de fuego, ya sea por alguna lesión por accidente, en la cual se asocian las lesiones nerviosas y las lesiones vasculares, que son las más frecuentes. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante lo que es la tracción cervical con collarín rígido para que nosotros no tengamos como tal una lesión permanente del sitio de la fractura, del sitio de la sección. Y obviamente en el momento, pues a veces nos abocamos al aspecto hemodinámico, pero tenemos que hacer hincapié mucho en lo que es en el control, sobre todo de cuello. ¿Ok? Si ustedes tienen un paciente que está en la calle, que tiene un sangrado, ya sea de tipo venoso, solamente lo que tienen que hacer es la presión, como les dijo su compañero, con la yema de los dedos en forma perpendicular en el sitio de la lesión. No hacerle compresión con la mano directamente. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Entonces, en este caso, nada más era el control con collarín rígido y presión con yema de dedos. Sí, nada más. A ver, bueno, es que ya son las 9. Coméntanos rápido de tu caso, por favor. Lo que pasa es que el caso está largo, doctor, no hay problema. Bueno, presenta rápido. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué le hicieron? ¿Cuál fue el manejo? Por favor. Bueno, inicialmente, pues habíamos elegido el mismo de las compañeras, pero teníamos otro. Y en este caso nos habla de reparación quirúrgica vascular de la arteria carótida común derecha por lesión de proyectil de arma de fuego. Es un masculino de 24 años sin antecedentes de ingreso en el área de shock trauma de urgencias 30 minutos después de sufrir una herida por proyectil de arma de fuego en el cuello. Y va a tener un orificio de entrada, que es en la región cervical anterior, en la línea media por debajo del cartílago tiroides, y la salida en la región escapular derecha, como se muestra ahí en la imagen. Ay. En el examen físico es un paciente consciente, cooperador, orientado, hemodinámicamente inestable, con PA de 90/60, frecuencia cardíaca de 105 y frecuencia respiratoria de 26. En la exploración física presentó un hematoma creciente en la región cervical anterior con ligera desviación de la línea media por efecto de masa, motivo por el cual se decidió realizar intubación orotraqueal para proteger la vía aérea. Se inició como tal manejo de shock con solución cristaloide y se trasladó al quirófano, en el cual se llevó a cabo exploración vascular del cuello bilateral, encontrando el hemicuello izquierdo con ausencia de lesiones y lesión de aproximadamente 30% de la circunferencia de la arteria carótida común derecha en su tercio medio, de forma aislada asociada a lesión térmica perilesional con tejido friable de la arteria en cuestión. Y bueno, pues en la imagen se ve cómo están reparando. Se controló el sangrado con presión digital delicada hasta el término de la disección proximal y distal de la arteria carótida. Se trató con resección del segmento afectado, que fue aproximadamente de 1.5 centímetros. Se corroboró el adecuado reflujo distal de la arteria carótida común y se realizó reparación mediante anastomosis término-terminal sin utilización de un shunt temporal con un periodo de pinzamiento de 35 minutos. Se corroboró el pulso carotídeo al finalizar el procedimiento y se interconsultó al servicio de neurología y neurocirugía para vigilancia neurológica en conjunto y manejo antiedema cerebral. Y bueno, pues aquí tenemos la disección y la reconstrucción.
El paciente se va a extubar sin complicaciones en el posoperatorio inmediato, con una puntuación en la escala de Glasgow de 14, y se identificó como una única secuela posoperatoria la parálisis del séptimo nervio craneal. Se mantuvo con adecuada evolución, tratado con ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, buprenorfina 50 gramos cada 8 horas y hasta 100 miligramos cada 24 horas. Durante el segundo día posoperatorio presentó cefalea intensa, náuseas, vómitos y crisis convulsiva. ¿No presentó síndrome de Horner como complicación? No, dice el caso. Solo mencionaba que como tal era parálisis del séptimo par craneal. Ya. Bueno, por cuestiones de tiempo, continuamos el día de mañana, por favor. Sí, doctor. Empezamos con glándula tiroides. Gracias. Bonito día. Igualmente, gracias.